Com cada setmana a la Brúixola, els dilluns reservem un espai a parlar sobre salut mental i de tant en tant en parlem també des de l'ampli camp de la sexualitat. L'últim capítol en què vam abordar la salut mental des d'aquest punt de vista ho vam fer al voltant d'uns dels problemes sexuals amb més prevalença en els homes, la disfunció erèctil. Avui, però, parlarem d'un problema que afecta les dones i és el denominat trastorn de dolor genitopèlvic i penetració. Normalment ens hi referim com a vaginisme, però avui veurem que els termes al voltant d'aquesta problemàtica poden no ser sempre clars. I per tractar tot plegat, ja saben que amb qui ho fem cada dilluns és el psicòleg David Cueto, que treballa al despatx Doctor Aguilera, psicocent Esplugues i Acepteco a León, i avui el saludem des de l'altre costat del fil telefònic. David, què tal? Bona tarda. Muy buenas tardes. Hem avançat a algunes terminologies i també dèiem hi ha una mica de problema, no?, al voltant d'elaborar els seus significats. Per tant, comencem pel començament. Com es defineix aquest trastorn del vaginisme? Sí, el vaginismo considero que es como la palabra, ¿no?, de tanto la cultura popular o clínica más utilizada, pero como veremos, el tema de la sexualidad femenina, ¿no?, por cultura, historia, yo creo que es científicamente, ¿no?, ya iremos hablando, se ha dejado un poco de lado en ocasiones de manera empírica. Técnicamente el diagnóstico es una dificultad persistente o recurrente para la penetración vaginal, es decir, está provocado normalmente por la tensión o contracción de la musculatura, ¿no?, del suelo pélvico, ya sea antes, durante la penetración, y esta molestia, claro, como cualquier persona que trabaje con temas de dolor con el cuerpo, puede haber desde escozor, picor, ardor, quemazón. Entonces es como una molestia que se considera como en los trastornos mentales su punto de corte, es un malestar clínicamente significativo, ¿no? Entonces, en el manual diagnóstico, en el DSM, que sería el manual clínico de trastornos mentales más utilizado, antes hay una división entre vaginismo y dispaurenia, es decir, como un dolor de contracción y un dolor de penetración, por así decirlo, pero ambos trastornos se superponían tanto que ahora se ha unido en esta categoría que habéis dicho, Joan, de trastorno de dolor genitopélvico y penetración femenina, por lo que digo, ¿no? Porque se solía decir que el vaginismo era la consecuencia de la dispaurenia, que viene antes, que viene después, y muchas personas de la salud mental consideran que esta categoría como este vaginismo anterior, que en el CIE-11, que es el manual diagnóstico de la OMS, se sigue manteniendo con unas características similares, pero muchos teóricos y técnicos decían que era una categoría demasiado amplia, ¿no?, demasiado difusa. Entonces, hoy en día se tiene esta etiqueta con subdivisiones y también, ¿no?, había también problemas hasta no hace demasiado, congresos donde se hizo una tipificación de lo que es vulvodinia, ¿no?, dolor de la vulva, vestibulodinia, dolor del vestíbulo, ¿no?, de vaginal, y el vaginismo de la vagina propiamente dicha. Y como digo, es un diagnóstico que puede tener cierta confusión por la terminología y que la unidad teórica todavía, yo creo, mi manera de entender personal, no está del todo conseguida o actualizada. Quin nivell de prevalença té en la societat? És a dir, afecta un percentatge important de les dones? Esto tiene también su miga, por así decirlo, porque claro, como muchos trastornos mentales y relacionados con la sexualidad, los estudios dicen más o menos una horquilla, ¿no?, que hemos hablado una vez, entre 10 y 28%, ¿no?, con casi 30%. Pero claro, esta prevalencia es real, está infrarrepresentada, sobrerepresentada, ¿no? Entonces, Joan, sí que hay este rango, esta horquilla, por edades también se estudia, pero sí que es un poco lo que se cree que es la prevalencia general, pero sí que, como digo, hay que coger un poco con pinzas por eso, ¿no? Porque los trastornos sexuales de la salud sexual, el tema de la vergüenza, el demandar ayuda, en muchas ocasiones parece que las personas solo acuden a pedir ayuda cuando el tema ya o la situación es totalmente descontrolada. Entonces, esas prevalencias, como digo, pueden ser no del todo fiables, por así decirlo. Clar, ara parles de la vergonya, però no sé si també hi ha l'opció que una dona doncs, vegi aquest dolor com quelcom natural, que pugui lidiar i, per tant, doncs, no vagi al metge perquè ho considera alguna que és natural i realment, com estem dient, doncs no ho és. Exacto, es decir, aquí hay un tema, es lo que he dicho antes, el tema del dolor, ya sea en el cuerpo, físico, psicológico, es un tema complicado, difícil, ¿no? Los umbrales del dolor de las personas son diferentes, por eso es un diagnóstico muy multifactorial, es decir, causas psíquicas, psicológicas, desde la medicina, ¿no? Ahora veremos un poco la intervención. Y la idea al final es que las causas principalmente podría, pues, dolor superficial vestibular, pero claro, también hay un tema de baja confianza, autoestima sexual y problemas con la musculatura del suelo pélvico. Entonces,
En las escalas psicométricas, por ejemplo, sí que es normalmente práctico hacer una división del tipo de dolor, ¿no? Que es la alodinia, que es un dolor excesivo, una reacción dolorosa ante un estímulo que en principio no tendría por qué serlo, ¿no? Por ejemplo, pasar una pluma sobre la piel, que eso genera dolor, ¿no? Eso sería una alodinia. Y ya luego tenemos la hiperalgesia, que algesia sería ya así como dolor excesivo, es decir, algo, pues un pinchadín que tendría un poco de dolor y esto genera un dolor excesivo. Entonces, teóricamente es un círculo vicioso, ¿no? Es decir, el cuerpo tiene una predicción del dolor esperado y es como con una expectativa demasiado grande, entonces, insisto, el diagnóstico multifactorial, que hay que hacer un diagnóstico diferencial primeramente muy médico y que al final la importancia del dolor y la medición del dolor, que es fundamental en ese trastorno, como digo, a veces trasladar a las escalas psicològiques no és fàcil o senzill en muchas ocasiones. Quines serien les causes més comunes de l'aparició d'aquest trastorn? En principio hay que hacer una especie de división psíquico-fisiológica, pero claro, normalmente el primer diagnóstico diferencial se intenta como buscar un diagnóstico diferencial físico, ¿no? Es decir, evitar que haya, por ejemplo, causas menos comunes de dolor, ¿no? Pues endometriosis, patologías pélvicas inflamatorias, heterogénicas o congestión pélvica. Entonces, primero las causas intenta como descartar totalmente la parte médica pura, que eso también tiene su truco, pero bueno, al final es lo que se intenta ver, ¿no? ¿Qué causa, pues, ese dolor vestibular? ¿Por qué ocurre? Y ya luego entramos en la parte psicológica, ¿no? En la falta de autoestima, creencias un poco a lo mejor demasiado rígidas, estilos de pensamiento muy obsesivo, por ejemplo, ¿no? Está estudiado, entonces es un círculo vicioso, como digo, ¿no? De pues una experiencia dolorosa lleva al catastrofismo de lo que vendrá. Esto lleva a lo que se llama una hipervigilancia somática, es decir, como que estamos demasiado alerta ante lo que viene por delante, ¿no? Ante la sensación física o la emocional, que haya emoción negativa y la evitación, hipertonicidad de los músculos del suelo pélvico. Entonces las causas, a veces en el diferencial es que, entre comillas, sencillo de ha habido una relación sexual desagradable que genera un vaginismo posterior, pero muchas veces no es tan fácil, entonces las causas van desde cosas obvias y vistas que se ven en pruebas psicométricas hasta muchas veces donde se conoce que como clínico terapeuta que no se le puede decir a los pacientes o a la paciente que hay una causa clara, hay una causa evidente que se ve a simple vista. Imagino que en general són les més evidents, però pot ser que aquest trastorn del que estem parlant avui pot suscitar incomoditat no només en activitats sexuals, sinó del dia a dia. Claro, al final el tema del dolor, de las sensaciones, claro, este trastorno, este diagnóstico va, ¿no? Pues de la penetración, ¿no? Y también hemos hablado con el tema de la erección, estas creencias o pensamientos a veces demasiado coitocentristas de las relaciones sexuales. Entonces, claro, esto genera unas expectativas, unas predicciones de, ¿no? Un sistema de creencias a lo mejor un poco erróneo o incorrecto, que hace que la gente sufra, antes que la gente lo pase muy mal. Entonces, en los diagnósticos, claro, a veces se trata desde la pareja, ¿no? Desde ya sea femenina o masculina, con reacciones que van a lo mejor desde cierto enfado, decepción, hasta l'hostilidad reprimida o manifiesta, incluso. Clar, també parlem, imagino que causes com pot ser la falta de lubricació, per exemple. Pot ser que en aquest cas apareguin en episodis sexuals concrets i si és així, com identifiquem si realment és quelcom temporal o no? Claro, aquí como todo, ¿no? Hay un síntoma, esto es permanente o transitorio, al final es ver un patrón. O sea, hay un patrón de relaciones sexuales o masturbación con dolor continuo, al final, pues evidentemente, ¿no? La lubricación, cada cuerpo es diferente, reacciona diferente, el deseo, ¿no? Es un trastorno que también a veces aparece la fase de excitación, pero no siempre tiene que haber ausencia de excitación. A veces hay como excitación y deseo y hay dolor en la penetración y a veces no, como digo. Entonces es un poco, ¿no? Es decir, hay que hacer un buen estudio diferencial, hay que intentar hacer una escala, ¿no? Hacer, por ejemplo, un antecedentes, consecuentes, intentar a través de, escalas y cuestionarios y ver si a lo mejor, por ejemplo, se acompaña de un deseo sexual hipoactivo, que se llama, ¿no? Pues eso, que la persona no siente excitación o deseo por la otra persona, que no se parece, ¿no, Joan? Que en este diagnóstico sería como lo más obvio, ¿no? De, pues, no hay deseo de excitación, el cuerpo no se prepara y hay dolor en la penetración. Pero en muchas ocasiones sí que ocurre o que hay tanto dolor que
desaparece el deseo, la excitación posterior. O sea, es que es una consecuencia el deseo sexual hiperactivo, la falta de deseo. Entonces, es complicado y, como digo, requiere de un trabajo terapéutico continuado y muy en coordinación con, como digo, con el tema médico i ginecològic. Què succeeix a nivell biològic en el nostre organisme quan existeix aquest dolor en la penetració? Claro, el cuerpo al final, el dolor es un mecanismo adaptativo de supervivencia, no es malo en sí mismo. Lo que pasa es, como digo, temas de dolor crónico que hemos comentado, el cerebro aprende a tener dolor. Yo siempre pongo el ejemplo del un poco extremo del síndrome de himenofantasma, personas que se les amputa una extremidad y siguen sintiendo dolor en esa extremidad. Entonces, los estímulos no receptivos del dolor es como digo, una especie de bucle circular, ¿no? El cuerpo recibe un estímulo y a través de ese estímulo hace una predicción de los estímulos, de la reacción que hará a estos diferentes estímulos. Entonces, a nivel neurofisiológico, es lo que se puede decir una hiperactivación del sistema simpático, ¿no? Del sistema de alerta, del sistema un poco de peligro del cuerpo, ¿no? Que nos que pone, aumenta las pulsaciones, ¿no? El volumen de oxigenación vascular, arterial, ¿no? Para la huida o la lucha, por ejemplo. Entonces, en dolor fisiológico es un tema de alerta de una, como digo, hiperexcitación del sistema simpático que con el tema del vaginismo y trazado de dolor por penetración se ha visto a nivel fisiológico que si el cuerpo está demasiado excitado, demasiado expectante, demasiado reactivo ante estímulos que en principio no deberían provocar una excitación o una reacción fisiológica tan elevada. Clar, no sé si és possible que algú senti aquesta incomoditat de manera regular i continuadament sempre en un estadi molt inicial de la penetració, és a dir, a l'inici de la relació sexual. Però clar, que se li acabi passant, doncs per això, pel que dèiem, perquè succeeix per falta de lubricació, dilatació. Clar, encara que això es pugui tolerar i potser quasi que s'estableixi com a quelcom normal en les relacions que pugui tenir una persona, s'ha de tractar igualment mèdicament o pot ser que algunes persones doncs, tinguin aquesta dificultat a l'hora de tenir una relació sexual? Esto es muy interesante, volviendo así con la lubricación, que es interesante en la idea de que se dice, bueno, se lee y está bastante estudiado que la literatura científica parece que hay un sesgo hacia un perfil de mujer, ¿no? Por ejemplo, cis posmenopáusica, ¿no? Es decir, que se supone que después de la menopausia el mito de que se acaba el deseo, se acaba la excitación, pero parece ser que los rangos de población con más prevalencia, que como me digo, esto a veces es difícil de discernir, es entre 16 y 24 años y a partir de los 50 años, ¿no? En el rango de mujeres que están empezando a tener relaciones sexuales y de mujeres que ya han pasado a lo mejor un poco su ciclo fértil, pero que no tiene que tener relación directamente con el deseo. Entonces, también hay elementos de temas de trauma, ¿no? Vivencias muy negativas, que esto es evidente que está estudiado de que si uno tiene una experiencia traumática, el cuerpo quiere protegerse y pues como digo, hay una hiperexcitación tónica de los músculos del cuerpo, ¿no? Una reacción excesiva que se cierra en esos músculos de la vagina. Entonces, al final, ver la causa de, ¿no? Es decir, primero es la edad, a partir del tema médico y a partir del tema psicológico. Entonces muchas veces en terapia, como digo, no es estar de tiempo, pero hay que ser muy meticuloso para descartar correctamente las patologías diferenciales y ofrecer un tratamiento que, como se suele decir en psicología, no, la variabilidad individual. Hay protocolos y manuales, pero cada persona tiene matices que hay que estudiar muy bien y entender y razonar y tener mucha paciencia en muchos casos que se tratan en terapia. Ara parlaves de la variabilitat, però ara que també comentaves el tema de l'edat, no sé si hi ha alguna franja d'edat on sigui més comú l'aparició d'aquest trastorn que avui tractem o no és un element a tenir en compte? Claro, es como el sentido común te dice la ciencia, habla más o menos, Joan, de muy jóvenes, o sea, mujeres muy jóvenes o mujeres ya a partir de los 50-55. Pero es como digo, los estudios sobre prevalencia de trastornos sexuales, no digo que sean mentira ni estén todos equivocados, pero todos hablan siempre de horquillas. Entonces, es una horquilla pues 10 a 30%, por ejemplo, de prevalencia en determinada población más joven o más adulta, o más, ¿no? A partir de 55 años. Esto, claro, es lo que es demandas terapéuticas. ¿Cuántas personas, cuántas mujeres estarán sufriendo dolor que a lo mejor no lo han manifestado, pues como digo, por vergüenza, ostracismo social, porque se sentirán juzgadas, como digo? Entonces, lo de la prevalencia en principio es o muy jóvenes o más a partir de 50-55, pues menopausia, y como vuelvo a insistir en la idea de que ahí parece que este sesgo de la teoría científica. Demasiada focalización en tratamiento con
a partir de 55 con problemas más, pues claro, la edad con el cuerpo se reacciona peor, es más lento, ¿no? El tema de la vejez, tanto en hombres como mujeres, y se deja de al lado, o se odia a lo mejor, a mujeres más jóvenes que tienen este mismo dolor, que como al principio su cuerpo es joven, la creencia esta de que esto no debería fallar y que si falla es solamente de la mente, cuando no, en muchos casos no se da esta situació. Parlàvem de tractament. També, més enllà d'això, en el cas de que estiguem parlant d'una parella, també s'ha d'anar molt acompanyat en aquest sentit. Claro, porque aquí normalmente los protocolos de intervención, hay gente que tiene demandas individuales, pero normalmente en los casos, por ejemplo, opinión un poco no personal basada en el sesgo de mi experiencia clínica, a veces parece que es la pareja la que acaba arrastrando, entre comillas, por así decirlo, de manera burda, a la mujer que tiene dolor en penetración, porque la pareja quiere tener relaciones sexuales, no sé cómo explicarlo, parece que a veces hay como una cierta obligación, y es como digo, que hay reacciones de paciencia, comprensión y cariño, hasta elementos de hostilidad, como he dicho antes, como desde reprimida manifiesta. Entonces, el tema de la fisioterapia hay que dejar claro que es fundamental, ¿no? Lo que se llaman los musculaturas del suelo pélvico. Aquí los ejercicios, ¿no? De irrigación sanguínea, ¿no? Al final en mucho tema del vaginismo se habla de problemas de irrigación de esa zona. Entonces, esos ejercicios, ¿no? O el uso, por ejemplo, de vibradores de diferentes tamaños, ¿no? De manera progresiva. Esto puede ayudar también a que el cuerpo, ¿no? vaya aprendiendo lo que se llama también con el biofeedback, ¿no? Es decir, como he dicho antes, ¿no? Hay un estímulo y una respuesta y el cuerpo a través de ese ciclo aprende o desaprende. Entonces el biofeedback, los aparatitos que te miden la pulsación, la apertura vaginal, ¿no? La plemastografía, ¿no? El nivel de lubricación, incluso en muchas ocasiones. Entonces, como digo, es complicado porque el dolor muchas veces es aprendido, ¿no? Entonces, a nivel psicológico se utiliza pues a lo mejor lo que se llama desinhibición sistemática, que es un tema de control porque también se utiliza para la ansiedad, ¿no? Pues relajación, respiración, ejercicios de visualización, uso de fantasías o entrenamiento en discriminar diferentes estímulos sensoriales. También, como hemos dicho antes, el tema de la ubicación, el uso de geles, ya sea los preliminares y los preámbulos, incluso se realizan con material audiovisual, ¿no? A partir de imágenes, de vídeos, ¿no? De modelado conductual. Y en este modelado conductual, como digo, muchas veces entra dentro de la pareja, ¿no? Porque el sexo al final es comunicación, es algo normalmente que va en relación con una o más personas. Entonces aquí normalmente las guías clínicas, los protocolos recomiendan siempre una intervención conjunta para realizar, digamos, para tener un mayor éxito en el tratamiento. Doncs, David Cueto, moltes gràcies per totes aquestes explicacions. Ja saben que, com dèiem, un cop al mes aproximadament abordarem amb tu qüestions també al voltant de la sexualitat. Aquesta ha estat la segona vegada que ho fem durant aquestes seccions de salut mental. I res, la setmana vinent tornem a parlar. Que vagi molt bé, David. Muchísimas gracias. Buenas tardes.